Seguidamente tenemos con nosotros a David Caballero. Desde que comenzara su andadura en el sector publicitario, ha logrado numerosos premios en los festivales más relevantes del sector: Cannes, Donostia, Laus, D&D, New York Festival, incluyendo 2 grandes premios en televisión y en gráfica en el Festival de San Sebastián y CDC en el Club de Creativos. Ha trabajado en el ámbito nacional e internacional para cuentas como BMW, IKEA, Dan, Once, Diageo, Evax, Banc de Sabadell, San Miguel, Codorníu, El Corte Inglés, Coca-Cola, etc. ¿Conduces o te conducen? ¿Qué hay detrás de un eslogan de estas características? Pues estamos expectantes, señor Caballero. Adelante. Okay. Buenos días, ¿se me oye? Sí. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación a toda la organización. Es un placer estar aquí y poder expresar la experiencia que hemos obtenido de una relación larga con un cliente, con una marca. Caso BMW. BMW es un cliente que hemos estado 15 años trabajando desde la agencia y nos permite acumular la experiencia, como decía, del sector. Y poder dar un punto de vista que pienso que es diferente al que acostumbran a dar las marcas de automoción. Y no tan solo eso, sino mostrar una evolución de cómo se ha ido adecuando esta información, este enfoque de comunicación de una marca a los tiempos y a los cambios de los tiempos. Por lo tanto, vamos a intentar estructurar cómo la marca se ha adaptado a los mercados en su transformación, cómo las marcas reflexionan, no son tótems, y las marcas se adaptan a los nuevos valores. ¿De dónde veníamos? Les voy a poner un poco en contexto. Hablamos del año 1998. La marca BMW era percibida en España como fría, impetuosa, tecnológica, lejana e impersonal. Esta percepción era, por supuesto, en gran medida, además de por su performance en el mercado directo, un reflejo de la comunicación que realizaba. Se basaba en beneficios racionales de modelos de coches, características técnicas. Estamos hablando de potencia, de caballos, de prestaciones, y transmitía liderazgo. Y sí, pero demasiada superioridad. Era una marca que actuaba sin complejos y con prepotencia. Y era percibida así. Nadie dudaba de la calidad de la marca, de la tecnología aplicada en sus productos. Estamos hablando de una marca de gama alta, con muchísima tecnología, pero que en el fondo estaba transmitiendo una imagen negativa en el consumidor. En resumen, vamos a poner un ejemplo, perdón, que no he ido pasando. Un ejemplo de en qué ámbito estábamos en este año 1998. Esto era lo que se comunicaba. Lo que BMW tuvo que resolver fue una cuestión de imagen. ¿Me veo a mí mismo dentro de un BMW? ¿Qué va a decir esto de mí? Lo que hemos visto transmitía directamente la sensación que tienes cuando estás al volante y ves por el retrovisor y sientes el coche que pasa por el carril de la izquierda o está detrás tuyo que estás adelantando y te pone el intermitente y te hace luces. Esa sensación de que está pegado a ti y dices, ¿por qué está haciendo este hombre? Esa era la imagen que estaba transmitiendo la marca entonces. Nosotros particularmente no queríamos que una marca transmitiera eso de nosotros mismos. El reto, partiendo de unos coches con todas estas prestaciones, fue transformar la percepción de lo que significa conducir un BMW. Dejar de ser el conductor que va con un intermitente detrás tuyo por el carril de la izquierda. Perdonad, que os voy pasando. Bien, el reto fue transformar esta percepción para que la gente pudiera sentir un valor propio, como es el disfrute de la conducción, pero de una forma emocional y responsable, y con un tono de voz propio. El tono de voz, esto es importante. Es tan importante el que se dice como el cómo se dice.
y veremos que no tan solo cambiábamos el mensaje, sino la manera de transmitirlo en cuanto a imagen, en cuanto a sensación. Por ese motivo, en octubre del 99 se presenta un nuevo claim de BMW. ¿Te gusta conducir? Supongo que les sonará a todos. Observaciones respecto a este claim. Es un claim que está entre interrogantes. Hasta entonces, las marcas acostumbran a hablar desde el pedestal. Te dicen, compra, soy el mejor. Nosotros planteamos una reflexión, aceptando y presentando una manera de entender la conducción, un punto de vista distinto a lo que proponían otras marcas. Y aquí también está una aceptación de la polarización, de que alguien puede no identificarse con ello. Ambas cosas, aparte de darle muchísima notoriedad, nos rebajan ya el tono de voz de la marca y nos plantea estar en un otro terreno de juego. En realidad, estos interrogantes son una declaración de intenciones, de cómo quiere ser percibida la marca. Para lanzar este claim, lo primero que hicimos fue un spot muy didáctico que lo que plantea es este cambio de paradigma y este cambio de tono. Es como un PowerPoint ilustrado, pero me parece que es un poco más divertido que un PowerPoint puro y duro. Estamos explicando la esencia de la marca, que es la sensación, la autenticidad. En este caso, el contacto con la carretera. No hace falta correr, lo que hace falta es sentir. Esto nos lleva a la responsabilidad. Observemos que no es un anuncio de coches donde no se ve ningún coche. Lo que te plantea es una pregunta y luego utiliza un símbolo. A partir de este momento, este será el eje central de la comunicación de BMW. Había que seguir trasladando esta filosofía a la marca de la gente y nos basábamos en algo así como que disfrutar es una sensación y las sensaciones no son racionales. Deben transmitirse a través de un código emocional y coherente, con lo cual la comunicación debía ser coherente a estas intenciones. Para poder fijar este nuevo código, BMW, después de lanzar este primer spot, desarrolló en corto periodo diversas campañas. A continuación veremos 4 spots. No aprovechen la publicidad para ir al servicio, por favor. Y si los ponemos...
este periodo de campaña, periodo de campaña en que en todos los spots y en la comunicación exterior y en digital y en todos los ámbitos era una apelación a la esencia. Esto dio unos resultados. Mano, llamamos Spot Mano, el primero que vimos, pues se convirtió en un símbolo para la marca, que además de ser el gran premio del festival de San Sebastián, fue elegido hace muy poco el mejor spot de los últimos 25 años y también ganó el premio de eficacia publicitaria. No nos gustan los premios, pero cuando se hace un trabajo distinto, que sea reconocido desde todos los puntos de vista, nos parece relevante, ¿no? Esta estrategia ha permitido un reposicionamiento de imagen de marca, conservando el tono de comunicación en campañas que exigían basarse en características técnicas del producto. Hablo de cuando viene la necesidad imperiosa de vender, necesitamos vender, por dinamizar el mercado, aprietan los concesionarios, puedes hablarme de un coche y unas prestaciones en concreto y no renunciar a todo este tono tan onírico y tan cercano. Aquí tenemos un torture test y nos parece prueba de ello. Y un ejemplo de cómo vender un modelo en concreto también, se trataba de la serie X, es un X3, es un coche que su esencia es la adaptabilidad, puede ir por carretera, puede ir por el campo, y aquí tenemos un ejemplo. Pausados, tranquilos. Solo apuntar que todo este periodo de campañas dio un resultado de un 23% de incremento en ventas, con lo cual se nos corroboraba que era eficaz. Y es más, los test de marca, de mercado, nos dieron unos resultados. Yo no creo mucho en los test, casi siempre se equivocan, pero en este caso nos dieron este resultado. A continuación, a ver dónde estoy. En resumen, ¿qué significa hoy en día te gusta conducir? Es el eje central que ha ido desarrollando la campaña de BMW. Los test y la percepción de marca nos explica que ahora se presenta como una marca cercana, inteligente, responsable y emocional. Veníamos de esos caballos y esos derrapajes. Y a través de este claim, BMW ha creado un estilo de comunicación que ha estado muy presente en la sociedad española durante los 15 años y ha sido imitado por otras marcas. Ha permitido, además, ser eficaces y BMW ser líder en notoriedad publicitaria del sector. ¿Te gusta conducir? Sigue estando vigente actualmente y sigue funcionando y sigue resultando eficaz en el 2017. Pero los tiempos cambian. A ver. ¿Cómo afronta ahora los nuevos tiempos en que vivimos? A continuación voy a hacer un pequeño vídeo de cómo ha evolucionado la sociedad, los valores, percepciones de la sociedad en cuanto a conducción. Si podemos ver esto, por favor.
Bien, podemos observar con esto es un resumen del cambio generacional y también de un cambio de valores y de tendencias. Por eso podemos resumir, hoy más que nunca se valora el uso responsable desde la sociedad, el uso responsable del coche. Por ese motivo surge la oportunidad para BMW actualizar y la necesidad de actualizar su mensaje de marca. Para ello, sin traicionar el Te gusta conducir, desde ese paraguas, elegimos un concepto que evolucionara ese punto de vista. Introdujimos, cuando conduzcas, conduce. Es decir, intentábamos que desde el Te gusta conducir, plantear cuando conduzcas, conduce, una invitación a hacer las cosas con sensatez y sobre todo con atención plena. Esto está vinculado, linkado al mindfulness, está vinculado a todos los valores que hemos visto antes. Cuando conduzcas, conduce representa una nueva línea de comunicación. Comenzó en el 2015 un lanzamiento del eslogan que también, como siempre, utilizamos la televisión. Podemos verlo. Observamos la valentía de una marca que vende coches y dinamismo y lo que te está enseñando es un coche guardado en el garaje y un uso de la bicicleta y planteándote que no me uses siempre, úsame solo cuando es realmente necesario. Por esta línea, que me parece una línea valiente, nos parece una línea sensata, adecuada. Otro spot, por favor. Técnico, porque falta todo el audio en off. Lo que explicaba sobre estas imágenes es que hoy en día que puedes hacerlo todo sin moverte de casa, puedes ir al banco sin ir al banco, puedes ir a comprar sin ir a comprar, todo se puede hacer a través de internet. Cuando salgas y conduces debes tener una muy buena razón para hacerlo, con lo cual lo hagas con conciencia. Perdona por el fallo técnico. Resumiendo, es la primera vez que una marca de automóviles acepta que hay gente que quizá no utilice el coche para todo y en todo momento. Ahora vemos marcas que están siguiendo esta estela, pero que cuando haya que conducir no tenemos por qué renunciar al disfrute de la conducción desde un punto de vista como el que estamos proponiendo. Nos parece que es una proposición valiente por parte de BMW que le sitúa en sintonía con todos los tiempos actuales y se acerca al consumidor con responsabilidad y sostenibilidad como valores en primera línea. El coche viene después. Por lo tanto, podemos decir que hoy hay más alternativas que razones para comprar un coche. Hoy que vivimos en tiempos del carril bici y del car sharing, hoy que se puede hacer cualquier cosa sin salir de casa, sin moverse de casa, precisamente hoy más que nunca tiene sentido plantearse una pregunta, plantearse una actitud. ¿Conduces o te conducen?